Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues seguimos, 30 de octubre del 2016, son las 10 de la noche. Tuvimos que hacer unos pequeños cortes, pero bueno, aquí estamos. Sigo con la maestra Ángeles Luna. En esta ocasión o en este video vamos a hablar de la parte o de la etapa 4, que es la planeación argumentada. Eh, bueno, primero que nada, agradecerle otra vez a la maestra. Y buenas noches, maestra, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, profesor. Bueno, vamos a hablar de la planeación argumentada. De lo que yo he visto de la parte de la guía, de la página del servicio profesional docente, es que les ofrecen una guía académica y una guía técnica. Lo primero que deben de hacer es revisarla, porque tanto aquí como en las dos guías, o en todos los aspectos, te mencionan qué debes de considerar, qué aspectos te van a evaluar de manera general, qué aspectos debe de considerar tu planeación. Y un aspectísimo muy importante es que en la planeación didáctica argumentada de este ciclo, en el mes de noviembre, debe de ser del bloque 2, ¿sale? Los aprendizajes esperados o contenidos deben ser del bloque 2, para que lo tengan presente, chequenlo en su guía a ver cómo viene. Y bueno, preguntarle, maestra, ¿de qué bloque fue cuando usted presentó la planeación? El mismo bloque, profesor, bloque 2, porque de hecho pues fue en el mismo mes de noviembre, que estamos iniciando clases. Mes de Perfecto, noviembre, bloque 2. bloque 2. Perfecto. En esa ocasión, bueno, en esta parte también menciona que debe de ser en este caso por ejemplo es de matemáticas la guía, y debe ser del bloque 2 y se debe de considerar el año en el que estás impartiendo, ¿sale? Si estás dando primero, segundo, tercero, ya tú eliges. Si afortunadamente estás dando 2 grados, tú puedes elegir, entonces no creo que haya tanto problema en esa parte, ¿sale? En la presentación que nos comparte la maestra, bueno, se menciona toda esta parte, que el examen efectivamente va a ser igual, de 4 horas. Recuerden que van a hacer el mismo día que hagan el examen de conocimientos, la etapa 3. Y en esta última parte, en este último año, nada más mencionarles, y ahorita lo vamos a considerar, que se les van a hacer, cuando terminen su planeación argumentada, 3 preguntas. Esas 3 preguntas van a tener relación con sus evidencias. Ahorita las posteamos, porque esto fue un cambio que se hizo apenas en el mes de febrero, o en el mes de junio, por ahí, donde hicieron examen los compañeros de segundo, de 2 años cumplidos, debido a que algunas personas estaban vendiendo las evidencias, uno las podía comprar, ellos mismos las subían y ellos mismos ponían todos los enunciados y demás. Y ya tú te preocupabas por la planeación y por el examen. ¿A usted, maestra, le ofrecieron venderle las evidencias? No, profesor, no, es la primera noticia que tengo de ese hecho, no, para nada, no, nosotros jamás nos comentaron esa cuestión. ¿Qué cree? Que sí estaban un poquito caras. A mí me las ofrecieron, no sé por qué razón, si yo nada más estoy investigando. Y el precio estaba entre 1000 y 1500 por situación. No había considerado que en ese año, cuando usted presentó examen, eran 4 situaciones en total, o bueno, 4 evidencias en total. Entonces sí eran como entre 4000 y 6000 pesos lo que uno tenía que pagar. ¿Cómo ve? Ay, bueno, pues es que no falta quien quiera hacer negocio, profesor. Y la mayoría quiere hacer negocio, ¿no? Eso es lo gracioso, que mucha información que está en la red te la venden en discos y la mayoría la compra. Pero bueno, vamos a hablar de esa parte de las evidencias. Eh, Tienes que considerar que desde que llegas a hacer tu examen, te van a preguntar, o bueno, no te van a preguntar, son enunciados guía que te van a ir apoyando, ¿cierto o falso, maestro? Sí, estamos hablando de planeación aumentada, profesor. Sí, ahorita de manera general, en el examen, cuando usted se presenta al examen, vienen enunciados de manera general, usted los debe de poner, cómo viene el examen estructurado. De planeación argumentada, cuando uno llega y abre la página, te abre la página y te dice que debe ser de bloque 2 y que escojas el grado que vas a subir tu planeación argumentada. Exactamente como usted decía en un momento dado, bueno, si yo tengo 2 grados o tengo los 3, pues puedo escoger cualquiera de los 3 grados. Y en el caso del bloque 2, por ejemplo, aquí en matemáticas, pues usted sabe que en matemáticas, por ejemplo, bloque 2 tenemos cuestiones del qué sentido numérico, o el de pensamiento algebraico, o de geometría,
y hasta manejo de la información, ¿no? Entonces finalmente hay que escoger uno. Yo la recomendación que les tengo que hacer a los compañeros es, como lo hicimos nosotros entre compañeros de mi escuela, es planear ya desde ahorita, traer la planeación argumentada, escrita, bien estudiada, recordando todas estas cuestiones, porque sí, definitivamente nosotros no vamos a tener nada como para estarlo checando en ese momento, no se permite traer hojas, entonces todo esto tiene que ser pues mental, ¿no? Obviamente tú debes de tenerla preparada. Hubo compañeros que la verdad llegaron sin nada, a tratar de planearla en ese instante, ¿no? No es lo recomendable. Yo lo que recomiendo es que precisamente ellos hagan como normalmente lo hacemos, ¿no? Escribir nuestra planeación, poner nuestro aprendizaje esperado, todo nuestro conjunto de sesiones. Se supone, ¿eh? Y traerlo, se supone, ¿verdad? Y traerlo pues en la mente, ¿no? Mentalmente, porque como les decía yo a mis compañeros de escuela, ¿no? No es lo mismo que en este momento lleguemos a lo que me acuerdo, sino que ya tengamos algo ya bien preparado y que lo hayamos repasado muchas veces, y ya de esa forma tal vez se nos vaya uno o dos detallitos, pero no será tanto como si pensamos, bueno, yo ya he hecho miles de años, tantos años he trabajado primero y en ese momento pues me voy a lo que me acuerde, ¿no? Yo creo que sí hay que prepararlo. Yo les recomiendo a los compañeros que preparen ya en este momento pues su bloque 2, que digan, en este tema yo soy fuerte de este grado, que es el que estoy llevando, y que ya lo tengan pues listo. Perfecto. La siguiente, bueno, la voy a cuestionar de muchos aspectos. Lo primero es que el 90%, yo siendo ATP y de las escuelas que he revisado, no tengo muchas a mi cargo, pero al menos un promedio de lo que yo tengo, es que el 90% de los docentes no hace su planeación. La mayoría descarga una planeación de internet y la entrega así porque es un mero requisito pues administrativo, si lo consideramos así, cuando nos damos cuenta de que realmente la planeación es la base de todo, la base de la evaluación, la base de tus tiempos, bueno, en fin, la base de realmente la enseñanza. La mayoría, como usted lo menciona, tenemos un cuaderno de actividades o llegamos a improvisar hasta en clase. Pues, primera recomendación importantísima es realizar tu planeación antes de estar ahí en el examen, ¿no? Eso es, creo que es muy importante, pero que realmente se enfoque en esta parte de realizarla bien. Muchos de los docentes yo me he dado cuenta de que no sabemos planear. ¿Se basó en algún libro, en alguna recomendación? ¿Usted cómo generó su planeación? Bueno, afortunadamente le decía, tengo un poquito ya de experiencia, ya tengo 27 años de servicio. Okay. Y sí, como usted lo dijo, y yo también voy a aceptar y voy a ser muy honesta, en un principio yo entregaba la planeación como un mero requisito. Yo también. Realmente, a veces, bueno, decía yo, bueno, finalmente ya rápido la copiaba y ya se me entregaba a la dirección, y ya no tenía que ver poco con lo que realmente se hacía en clase, ¿no? En el salón. Actualmente sí, la verdad es que mi planeación es muy compatible con lo que se está realizando. Tanto como en un autor, no, profesor. Básicamente, bueno, son recomendaciones. Una, pues obviamente, los planes y programas, obviamente, sí los leí. Ahí, si ustedes recuerdan y si ustedes ven compañeros también, pues ahí nos dice ahora las competencias, las estrategias, este tipo de cuestiones, ¿no? Que se deben considerar una planeación, ¿no? Ahora las actividades, pues ahora, si ustedes no lo han notado, se pide mucho, y ya también en el plan 2011, que es el que estábamos usando, que ya vamos a entregar otra nueva reforma, pues se maneja mucho la cuestión de que hay que tratar de considerar el aprendizaje colaborativo con los muchachos, y eso también yo creo que lo tienen que considerar en su planeación argumentada, ciertas actividades que propicien eso. A mí la verdad, honestamente, me cuesta mucho trabajo en matemáticas hacerlo. Normalmente yo lo trabajo cuando mucho en pareja. Me es difícil la cuestión del equipo. Pero sí conocer, o sea, leer bien tu plan. Ahí tiene varias las estrategias. Ahora ya te piden recursos de las TICs, ¿sí? Entonces, básicamente, pues más que nada, pues las cosas que lleva una planeación, obviamente, los datos específicos del grado, el bloque, el aprendizaje esperado, los recursos, además de eso, pues el tipo de evaluación, que no se basen en una evaluación
solamente como un examen. Yo por ahí escuché a un compañero que decía ahí en su planeación, lo leí me parece ser que en una red social que decía, pues simplemente que contesten la página tal del libro. Bueno, a lo mejor puede ser una estrategia, pero que no se base nada más a eso. Digamos, aquí somos muy tradicionalistas, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones se deben considerar. Claro, en la parte de la evaluación es un hecho que debemos de considerar todos los elementos de la evaluación: auto, co, hetero, los instrumentos que debemos de utilizar. Debemos de ser muy variados en esta parte de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, yo tengo dudas importantes. La primera es, cuando usted entra a la plataforma del examen, le pide seleccionar un aprendizaje esperado o un contenido. Básicamente, según yo recuerdo, lo que nos pide es, en primer lugar, se abre la página, bueno, ya entra uno a su grado, a su asignatura, y de ahí, en ese grado, te dicen, bueno, en que estamos en el bloque 2, y algo que nos preocupaba mucho a todos los compañeros y a mí también personalmente, era la cuestión de que yo dije, bueno, del bloque 2 sí sé más o menos qué viene, ¿no? Pero así como que yo me sepa de memoria la temática de todos mis 3 grados de matemáticas, pues no es así. Afortunadamente nada más escoge uno el bloque, el grado, y de ese bloque ahí te van apareciendo los contenidos que puedes usar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues en ese mismo bloque, que es bloque 2, está ecuaciones cuadráticas, está teorema de Pitágoras. Entonces yo simplemente elegí y a partir de ese la máquina ya automáticamente te anota el bloque, el eje y ese tipo de temática, y entonces a partir de ahí tú comienzas a desarrollar tu planeación argumentada. Perfecto. Yo le preguntaba esto porque en matemáticas, si se ha dado cuenta en el programa, los aprendizajes esperados vienen en todos los 5 bloques. O sea, no necesariamente, por ejemplo, un contenido del bloque 2 empata con un aprendizaje esperado que esté en ese bloque 2. De hecho, ese aprendizaje esperado puede estar después en el bloque 4 o en el bloque 5. Sí. Sí, de hecho la máquina te maneja, le decía, te lo anota. Perfecto, usted nada más coloca el contenido. Exactamente. Perfecto. Esa era mi primera duda. Revisando su planeación, la planeación que usted me comparte, veo que la maneja en diferentes sesiones. La duda es esa. ¿Se va a hacer o se va a argumentar la planeación o el plan de clase de una sesión o de todo el contenido? Bien, aquí nos manejaban que tenía que ser una situación didáctica. Sí, eso también fue una cuestión que estuvimos discutiendo entre compañeros bastante. Claro. ¿Estará de acuerdo conmigo que una situación didáctica, bueno, empezando desde las actividades de inicio, desde las actividades inclusive como de diagnóstico, pues ¿no? Le implica una sesión, ¿no? Claro. Está el diagnóstico, el inicio, todas las actividades, la evaluación. Entonces esto para hacer, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de la que yo desarrollé, que fue el teorema de Pitágoras. Hasta me pedían el nombre de la situación didáctica, que yo le pusiera un nombre, ¿sí? En este caso, bueno, ponerle un nombre es básicamente para decir, bueno, qué es lo que yo estoy pidiendo que se logre con mi situación didáctica, ¿no? Entonces aquí yo les decía que era pues como era teorema de Pitágoras, que los muchachos lograran descubrir, comprobar y aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, desde este contexto, imagínese usted, si yo que mis alumnos lo descubran, lo conozcan y luego lo apliquen, pues eso no se logra en una sesión, sino en una serie de sesiones. Escuché, porque una compañera me comentó en mi escuela que otra de sus compañeras de esa misma lugar donde hicieron el examen le decía que en un curso le habían dicho que nada más tenía que planear una sesión. En mi caso y en el caso de los compañeros que salieron buenos, por cierto, mis compañeros de la misma escuela, pues no lo hicimos así. Nosotros lo hicimos en varias sesiones. Me parece ser que mi planeación duró como 8 o 9 sesiones. Sí.
Entonces, yo mi consejo específicamente le decía es que pues piensen en varias sesiones, o sea, hasta que se llegue al aprendizaje esperado, que es el que se está desarrollando, ¿no? Entonces, no pensaría que fuera una sola, sino que son varias sesiones para lograr ese objetivo, ese aprendizaje esperado que estamos planteando. En su misma, aquí de hecho dice en su planeación, tiempo 7 sesiones de 50 minutos. Eh, Veo imágenes en su presentación que usted hace o en su planeación. ¿Ahí se pueden utilizar imágenes o solamente es la parte redactada? No, profesor, es solamente la parte redactada. Sí, yo ahí puse imágenes como para recordar, esas más bien para mí, bueno, y de hecho esa planeación es una planeación que yo tengo hecha, de hecho, de años anteriores, ¿no? Yo Ok. lo que traté de hacer fue complementarla, pues obviamente para presentarla en mi examen, ¿sí? No se puede, de hecho, en el caso para los que van a planear una cuestión de matemáticas, sí se va a un problema, ¿no? Nosotros en nuestro caso, pues no hay exponentes, ¿sí? Entonces, pues sí, por ejemplo, yo que veía teorema de Pitágoras necesitaba poner exponentes por todos lados y tenías que escribirlo más que nada de esa manera, porque no tenías manera de poner potencias ni ese tipo de simbología matemática. Es textual, es texto. Además de eso, muchos de los compañeros están muy acostumbrados a la cuestión de que hay un formato, y Ajá. que te dicen, nada más es llenar, ¿no? Aquí tampoco hay formatos. Es propiamente redactar a renglón seguido cuáles son mis aprendizajes, cuáles son mis recursos, cuáles son mis sesiones, entonces, para que los compañeros lo tengan presente. Perfecto. Yo, bueno, aquí podría ser como la recomendación generar un paréntesis y poner cuadrado o cubo. Exactamente, exactamente, con palabras. Que suponemos que la persona que la va a revisar, pues, la entienda, ¿no? Que de hecho se supone que debe ser un experto en la asignatura o en el grado o en el nivel del que estemos hablando. Aquí es la situación que yo voy a mencionar. Eso no del todo es cierto, maestra. ¿Qué cree que conozco algunos que fueron evaluadores? Espero que ya en esta ocasión pueda ser de la asignatura, porque en esa ocasión, debido a que ya estaban certificados de que podían ser evaluadores, hubo una situación donde los tiempos los comían y tuvieron que darle, por ejemplo, a docentes de secundaria a revisar cosas de primaria o cosas de preescolar. Entonces, tengo entendido también que algunos tenían que llenar una rúbrica, ¿no? Por medio de como de los elementos. Creo que se basan más en los elementos que observan. Al tener esta rúbrica la van llenando y cuando terminan, pues esa rúbrica que terminan es la rúbrica que les van a pagar. Se supondría que tenían que haber llenado por día unas 20, 25 rúbricas. Había gente que se tiraba o aventaba hasta 80 rúbricas en una sesión. Entonces tampoco hay que tener de todo cierto que los evaluadores que nos toquen, esperemos que sean conocedores de la asignatura, pero tengo entendido, espero que sea mentira el dato, pero que no es así. Sí, yo también había escuchado después de que fuimos evaluados que así era, profesor. También yo siempre tuve conciencia de que realmente evaluarnos es una cuestión maratónica, somos demasiados. Claro. La misma Silver que escuché, que ella misma lo reconoce, ¿no? Ella misma lo reconoce porque pues es imposible, diríamos, para el número de los que tenemos que evaluarnos, y en el poco tiempo que finalmente les dieron, pues lograr que tuvieran gente suficientemente preparada. Yo espero que para esta que viene, que nosotros éramos, digamos, el experimento, si lo podemos llamar de algún modo, porque éramos los primeros que nos íbamos a evaluar, pues hayan logrado detectar algunas cosas. Ya vi que sí han modificado cuestiones de la evaluación. Claro. Me preocupa algo. Yo, por ejemplo, en sus sesiones no veo lo que yo recomiendo como ATP, que es que la planeación debe tener un inicio o la sesión tal cual en matemáticas, que nos basamos por sesiones. Nuestra primera sesión o nuestra primera secuencia didáctica debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Sí lo expresó en la planeación o solamente la manejó similar a la que tiene aquí? Parecida, pero sí la manejé como un inicio. ¿Cuál fue la actividad de inicio? Que las tengo como actividades 1, 2,
El desarrollo empieza hasta la actividad 4. Ok. Que la actividad 1, 2 y 3 son cuestiones de inicio, cuestiones hasta de diagnóstico, de discusión, etcétera, y el desarrollo comienza hasta la sesión 4, digamos, o la actividad 4. Entonces lo manejó más como si fuera un proyecto, ¿no? Esta sesión, o sea, yo le decía porque he estado viendo esta parte de la planeación y demás, entonces en español, por ejemplo, se maneja por proyectos la parte de su planeación, pero este proyecto tiene que tener tal cual el proyecto un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso no demerita o no debe de quitarse de que cada sesión debe de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso es lo que se recomienda, que cada sesión, aparte del proyecto, tenga esos tres elementos. Sí, comprendo la idea. Sí, no, yo lo manejé a nivel general. Perfecto. Porque de hecho, volvemos a lo mismo, ¿no? Como estábamos hablando de una cuestión que no iba a ser de una sola sesión, pues en 8 sesiones, pues manejaba más bien las actividades y el tiempo que se manejaba en cada sesión. Ok. Vamos a considerar que desde que usted llega, porque estoy viendo ahorita también la parte de la guía técnica y la guía académica. Entonces usted, veo que nos van a pedir ciertos elementos a argumentar, que es la descripción del contexto interno y externo de la escuela, el diagnóstico del grupo, la elaboración del plan de clase, que ya hablamos, la fundamentación de las estrategias de intervención didácticas elegidas y las estrategias de evaluación. En este caso son 5, ¿en su momento fueron más? No, básicamente como lo escucho bueno, nosotros nos pidieron 10 enunciados para argumentar. 10 enunciados 10, guía. Ok. 10 enunciados guías, pero así como lo estoy escuchando son las mismas características que fueron en el ciclo escolar pasado. Okay. Yo le decía en la cuestión del video de las evidencias que mucho de lo que hacemos en las evidencias nos sirve en este aspecto, en este punto. Perfecto. ¿Por qué? En primer lugar, nos están pidiendo, y eso también lo vamos a argumentar, nos van a pedir que tengamos el contexto interno y externo de la escuela. Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una comunidad que es Ecatepec, que es Chiconautla, y en este tipo de comunidad, por ejemplo, tenemos muy cerca un basurero, ¿sí? Entonces yo también decía, bueno, pues tenemos cerca de la escuela está el basurero de Chiconautla, supuestamente cerrado desde tal año, aunque sigue en operación. Esto sí afecta a mi escuela. ¿En qué sentido? Bueno, emanan olores para toda la, digamos, comunidad, también en la misma escuela. Mi escuela está cerca, digamos, de la primera principal carretera de la colonia. Entonces, si bien ayuda a que tengamos un transporte cercano, también provoca mucho ruido, lo cual afecta. O sea, este tipo de contexto externo de la escuela, ¿en qué partes me afectan en mi salón de clases? Inclusive, por ejemplo, nosotros pusimos hasta las medidas de los salones. Trabajamos en salones de tales medidas con grupos de 55 alumnos, de lo cual estamos hablando de que tenemos pues, menos de medio metro cuadrado por alumno, ¿no? Para desarrollar el salón, lo que implica pues problemáticas al tratar de ponernos en equipos, al hacer movimientos, ¿sí? ¿Qué tiene la escuela? Bueno, tiene, por ejemplo, en mi escuela hay 3 aulas telemáticas, tantas computadoras, tenemos baños, tenemos todo eso, se dice, profesor. ¿Cuáles son las canchas? ¿Cuántas canchas tenemos? Si es que tenemos, hay problemas de agua, de luz, y todo eso se tiene que comentar para decir lo que es la cuestión física de la escuela. Y también tenemos que hablar de la cuestión de en qué programas estamos, la escuela en qué participa, cuántos profesores tenemos, hasta inclusive decir más o menos cuestiones como cuántos de ellos están perfilados, tienen un cierto nivel de licenciatura, ese tipo de cosas nos la manejan como el contexto interno y externo de la escuela. Ahora, también tenemos que ver la cuestión social de los muchachos y de cómo está conformada la comunidad de los padres de familia, cómo nosotros vemos que su participación, por ejemplo, en las reuniones de sociedad de padres, que tantos van, cuando los convocamos.
Entonces todo eso lo tenemos que decir y ya después también nos vamos específicamente a un grupo o al grupo con que trabajamos, los grupos, qué edad tienen los muchachos, cuántos hombres más o menos tenemos, qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres. Y otra vez hablar de lo que yo les comentaba en la cuestión de las evidencias, qué tipo de aprendizaje tiene, visual, auditivo, de qué, cuánto tengo más de alumnos con un cierto estilo de aprendizaje. Perfecto, la voy a detener tantito porque se me metió al segundo enunciado. Entonces, en el primer enunciado yo veo, por ejemplo, de lo que usted tiene, que hasta utilizó datos del INEGI y utilizó algunos datos de la Procuraduría, de CONAPO. ¿Sí es necesario incluirlos? Sí, profesor, algo que estuvimos leyendo era la cuestión, por ejemplo, de que si yo digo, por ejemplo, en mi caso, la colonia en donde se desarrolla mi escuela es una colonia de bastante problema de delincuencia y de drogadicción. Pero Claro. bueno, eso es lo que yo veo, digamos, como profesora. Ahora, ¿en qué me baso para decirlo? ¿En qué me fundamento, no? Entonces, esa cuestión de fundamentar, por eso buscábamos ese tipo de cuestiones de la CONAPO, de las cuestiones de la misma Procuraduría, todo ese tipo de cuestiones para poder nosotros decir no nada más lo que nosotros observábamos, sino además lo que realmente está pasando con otras instituciones que son las que nos pueden respaldar a lo que nosotros estamos diciendo. Perfecto. Entonces, como dato importante, compañeros, es fundamenten todos los aspectos que tienen que redactar. Obviamente tienen que tenerlo desde antes para que lleven algunas ideas frescas y después continuar. Entonces, en el enunciado número 2 que nos piden el diagnóstico del grupo. Aquí ya se habla sobre los estilos de aprendizaje, cosas que recomendamos en ese primer video de las evidencias, de algunos aspectos que deberían de considerar los compañeros, que es estilos de aprendizaje, la parte de... ay, se me fueron lo que recomendamos. Pero bueno, todo eso debemos de considerarlo aquí y hablar del grupo, ¿verdad? Sí, hablar del grupo le decía yo en aquel video que hay que hablar inclusive de la forma en que ellos se relacionan, forma respetuosa, El socioeconómico. de la cuestión de los estudios socioeconómicos del grupo, cómo está el nivel económico de los padres, el nivel de estudios de los padres, de la edad de los muchachos, Su examen diagnóstico. examen diagnóstico, cómo salieron en la cuestión de contenidos, cómo salieron en la cuestión de estilos de aprendizaje, y hablar en ese momento de ese tipo de cuestiones, porque eso vamos a tener que argumentarlo, ¿no? ¿Qué tipo de examen hicimos? En este caso les decía yo que para el estilo, que se dice exactamente, hicimos un examen de tipo VAC, visual, auditivo, kinestésico, para poder determinar qué tanto por ciento del grupo es visual, cuántos son kinestésicos, cuántos son auditivos, y de esa manera estamos argumentando. Por eso le decía que esto pues obviamente se tiene que hacer con antelación. Obviamente no voy a poder llevarme los datos escritos y no puedo llevarlos ni sacarlos, pero pues sí los debo de repasar con anterioridad para que yo los tenga frescos en ese momento y trate de poderlos redactar pues de la manera más acercada a lo que escribimos antes. Perfecto. También tenemos que mencionar, obviamente, si tenemos alumnos con VAP, ¿no? Y me preocupa aquí algo. Si yo menciono en esta parte del diagnóstico del grupo que tengo alumnos con VAP, en el plan de clase tengo que considerar estas actividades adicionales para ellos. En teoría debería de hacerlo. Si es que se encuentra un caso de algún alumno que tenga alguna cierta problemática, pues tendríamos que anotar ahí que tenemos que desarrollar las actividades específicas para él, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación sería pues que las consideraran con antelación o en su defecto pues hablemos de un grupo que no tenga este tipo de cuestiones, porque sí nos va a generar pues como otra planeación extra dentro de la misma. Claro. Que al final, que si realmente hacen su trabajo los evaluadores y leen toda la situación del plan de clase, pues obviamente nos podrían considerar un poquito más bajo por no considerar a los alumnos que tengan VAP, ¿sale? Entonces hay que tenerlo como presente. Bien, el punto número 3 que nos presenta la guía técnica es el plan de clase. Bueno, ya hablamos de él de manera general, ya vemos que desde el bloque 2 ya vimos que nos va a dar solito
la aplicación o la plataforma todo lo que necesitamos. Nosotros nada más tenemos que redactar. ¿Sale? En el punto número 4 menciona la fundamentación de las estrategias de intervención didácticas elegidas. Dice aquí, en esta parte usted escribirá las estrategias de intervención que seleccionó, mencionando los referentes del contexto interno y externo de la escuela, los elementos de diagnóstico del grupo, los propósitos y competencias, el tiempo, la organización, etcétera. ¿Cómo hizo esta parte? Bueno, ahí es donde nosotros fundamentamos, por ejemplo, ciertas actividades, por decir algo, ¿no? Que me ocurre en este sentido, ¿no? Bueno, considerando que los estilos de aprendizaje de los muchachos son visuales, bueno, se propuso poner un video en donde se explique, por ejemplo, en mi caso, yo les pongo un video que habla del teorema de Pitágoras su vida y además de las aplicaciones del teorema. También para los alumnos que son kinestésicos, bueno, hicimos un experimento con peceras, ¿sí? Para demostrarles con el líquido vaciado en una y otra que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Además se hizo una estrategia como lo pide el plan en matemáticas, que se pide que sea a base de problemas, ¿sí? Basándonos en problemas, bueno, se pusieron siempre situaciones problemas con el fin de que se llevaran a distintas estrategias, se propiciara la discusión, el aprendizaje colaborativo y finalmente una argumentación de sus estrategias, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos considerando al grupo, considerando además también que tenemos, por ejemplo, ya hablamos de que en la escuela tenemos la facilidad de aulas telemáticas, entramos a usar la telemática, por ejemplo, con el programa GeoGebra, o en su caso, aprovechando el patio cívico, pues usamos las medidas que calcularon la medida de la altura de la asta bandera que se encuentra en tal parte del patio, ver cuestiones donde el contexto de la escuela me sirve, yo lo utilizo en mis actividades para lograr mi aprendizaje esperado. Que viendo, por ejemplo, su planeación argumentada y la nueva que nos está pidiendo con la guía académica, pues algunos de los enunciados que ustedes les pidieron llenar o aparecen juntos, como en el caso de las evidencias, o están como desapareciendo. Entonces nada más que consideren esa situación y que realmente argumenten esta parte. Perfecto. Vamos al quinto punto, que en este caso va a ser las estrategias de evaluación. En las estrategias de evaluación, ¿qué puso usted? Bueno, en las estrategias de evaluación yo puse básicamente el asunto de una lista de cotejo. Ok. ¿Por qué? Me pedían el por qué. Bueno, la lista de cotejo por el número de alumnos que tengo yo, por ejemplo, en mis grupos, ¿no? Al hablar decía yo, ¿cuál es la razón por la que estoy usando lista de cotejo? Bueno, al tener un grupo de más de 50 alumnos, bueno, manejo ciertos aspectos para cotejar la argumentación, la participación, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las cuestiones de argumentación de sus ideas, el llevar los recursos, los materiales, esa era una parte. Yo siempre les recomiendo que pongan 2 o 3, ¿no? Aparte la otra, bueno, el examen, ejercicios evaluatorios, un examen, por ahí alguna rúbrica que le decía hay que diseñarla, pero básicamente yo me basé en 2, que fue la lista de cotejo con niveles, digamos, y el examen para lograr la evaluación. Esta imagen que tengo que dice la autoevaluación. Sí. Y también puse la cuestión de un autocuestionario para autoevaluarse y otra de coevaluación. Cuando le piden esta parte de las estrategias de evaluación, tiene que redactar tal cual la rúbrica. O sea, no creo que nada más diga o explique ahí la rúbrica y nada más. No, tiene uno que explicarla, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablo de coevaluación, pues más o menos qué cuestiones, o la autoevaluación, qué cuestiones les estoy pidiendo a los alumnos que se autoevalúen o se coevalúen. Participaste, trabajaste en equipo,
considerando tales niveles, siempre, a veces, nunca. En la lista de cotejo lo mismo, el alumno argumentó sus respuestas a las problemáticas, la mayoría de las veces, siempre, nunca, sí o no. Entonces sí, no se puede nada más decir yo evalúo estas tres cosas, sino también marcar los aspectos que se evalúan en cada una. Perfecto, veo aquí que dice, explique la reflexión en su práctica docente y las áreas de oportunidad o retos que considera de la misma. Y usted coloca aquí, realizar una autoevaluación en su práctica docente, identificar fortalezas y áreas de oportunidad. A partir de las áreas de oportunidad, señale los retos en que se enfrenta y proponga formas de solucionarlos y enfrentarlos. Perfecto, yo supongo que en esta ocasión va a ser más sencillo porque, como le mencionaba, le han quitado algunos enunciados a la parte de la planeación. Chequen sus guías, vuelvo en ese mismo a repetir ese punto. Algo que les preocupa mucho a los docentes y que yo les menciono, traten de ser cautelosos. La parte de los autores. La mayoría quiere redactar o quiere justificar o quiere argumentar esta parte de su planeación con muchos autores. ¿Usted qué recomienda? ¿Usted qué hizo? Mire, yo no manejé autores como tales. Obviamente todos nosotros, pues ya después de esta cuestión de estudios, por ejemplo, pues ya conocemos a alguno que otro autor. A mí alguien me decía esto, que si yo tenía que mencionar autores, yo en ningún momento, ni en mi planeación argumentada, ni en mis evidencias al argumentarlo, puse algún autor. Le decía yo que también aquí en la planeación argumentada, lo más que me ayudé, que yo creo que yo se los recomiendo que lo hagan, fue con la taxonomía de Bloom. Es decir, yo ponía una cierta actividad, decía yo, en tal sesión, vamos a hacer tal actividad, ¿sí? Y por ejemplo, decía yo, en esta actividad los alumnos van a hacer un experimento y después de haber hecho este experimento, se le van a preguntar estas cuestiones. Y abajo le anotaba procesos, o sea, ¿qué procesos el alumno va a realizar cuando haga esta actividad? Bueno, según la taxonomía de Bloom, observar, experimentar, predecir, sintetizar, generalizar. Yo considero que esto fue una parte que a mí me ayudó y que supongo que los evaluadores me lo tomaron correctamente, puesto que cada una de las actividades yo ponía pues los procesos que el alumno iba a hacer con respecto a la actividad, argumentar, analizar, simbolizar, generalizar. Entonces, yo creo que tanto como decir autores, que tal autor dice, según este autor hice yo esta actividad, pues no como tal vez yo les daría yo como ese tip para que se ayudaran en la cuestión de que se note que sí ya tenemos nosotros una referencia de lo que nosotros estamos realizando con respecto a algún autor o lo que nosotros consideramos que el alumno, cuando él hace algo que nosotros le estamos pidiendo, qué procesos mentales está él logrando realizar. Perfecto. Que bueno, hay que considerar que los niveles son diferentes. Puede ser que en preescolar, ya que se considera más la parte del pensamiento matemático y el pensamiento de lectura, no me acuerdo cómo está considerado en preescolar, a lo mejor pueden utilizar algunos autores porque se basan en el desarrollo del mismo niño. Sí, yo también considero que también tiene que ver mucho con el nivel. ¿Sale? Esto es secundaria. Ya para primaria, tal vez todavía entraría primaria y secundaria. En preescolar yo considero que también sí, ya como que hablaríamos de otra cosa. Yo veo al final de su planeación, dice autores de referencia como base de esta planeación. ¿Cómo usted se apoyó en esto que pone aquí? Bueno, yo lo anoté, pero honestamente lo anoté cuando la escribí. Okay. Porque de ahí fui leyendo, ¿no? para ayudarme. Sin embargo, en el momento en que la escribí, la planeación argumentada ya en la plataforma, pues en ningún momento los mencioné, profesor. Es la realidad de las cosas, ¿no? Yo los anoté ahí porque fue lo que fui revisando, pero no los anoté como tales. Que yo que recuerde, ningún enunciado nos lo pedían como tal. O sea, decir qué autores o en qué nos estábamos refiriendo, ¿no? En ningún momento yo recuerdo haber visto ese punto, ¿no? Ok. Veo que usted tomó en consideración una infografía que fue de Learning Solutions, donde manejaba toda esta parte de la planeación didáctica argumentada.
Esto es de su presentación, maestra. ¿La recomienda? ¿Es buena para seguir? Básicamente yo me basé mucho en algunas recomendaciones de la planeación argumentada que encontré por ahí a una profesora que se llama Lucy Galán, que esa fue la que a mí me ayudó bastante en la cuestión de los enunciados, en los tips para la planeación argumentada. ¿Sí? Y ella, no sé si estamos refiriéndonos a la misma. Sí, Lucy Galán. Ella es la que hace ese tipo de infografías y sí son muy acordes a lo que realmente ocurre tanto en el examen de planeación argumentada como en los aspectos que se manejan. Perfecto, pues un saludo a la maestra Lucy Galán, también por apoyar a los docentes, que es asesora académico ejecutivo de ventas de destino matemáticas y tecnologías de Texas Instruments. Exactamente. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar en esta parte de la planeación argumentada? Pues no, lo que decíamos desde un principio, profesor, es que la preparen obviamente antes, como lo hacemos en nuestras clases, que la preparen antes, que la repasen mucho. Obviamente no van a poder sacarla, pero al repasarla, bueno, se nos irán 1 o 2 detalles, pero yo creo que en general iremos preparados para esta cuestión de la planeación argumentada. Y pues la recomendación la misma, traten de descansar porque esta cuestión, este aspecto va después del examen de conocimientos y pues sí, es un poco agotador después de 4 horas de examen, media hora nada más de descanso y otras 4 horas más, pero finalmente yo creo que ya planeándola con antelación no tiene ningún problema ni de qué se trata. A lo mejor el único problema podría ser que algunos compañeros no son muy buenos con el teclado de la computadora, entonces podría tardarse ahí un poquito. Sí, fíjese que sí, ahorita que lo menciona, profesor, sí tuvimos por ahí algún compañero que no las usaba. Hace un momento se lo comentaba ya a usted. Yo a estos compañeros que no tienen mucho dominio con la cuestión de los teclados, pues sí que se pongan a practicar antes, porque pues sí también se nos vuelve un problema cuando no manejamos bien la computadora, la cuestión del borrado, la edición, el espaciado. Entonces pues ahí sería una cuestión que también tendrían que revisar los compañeros que pues tienen un poquito de problemas con esta tecnología. Perfecto. Como parte final les muestro la imagen que la maestra pone de su resultado, donde obviamente en el resultado, en este dictamen individual, viene como una rúbrica de lo que, en el nivel en el que estás y lo que tienes que haber puesto, ¿no? Que eso nos lo deberían de dar de conocer desde el principio, ya lo había mencionado en un video anterior, pero bueno, al menos aquí viene, en un otro video se los voy a compartir. Tiene nivel 4, sacó 117 puntos y esta etapa, bueno, el nivel más alto, y ya te menciona qué significa que estás en el nivel 4, ¿no? Donde realmente argumentó, donde realmente puso todo lo que ellos necesitaban o esperaban. Pues bueno, creo que hasta aquí le voy a cortar el video. Yo les agradezco mucho por verme y porque se amplía de pronto un poco el video, pero son aspectos importantes que espero les ayuden y que puedan considerar. Me despido, maestra, un saludo. Igualmente, profesor. Despídase de los compañeros. Bueno, compañeros, pues espero que esta pequeña plática les haya servido y yo les deseo que salga muy bien este examen. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice usted, profesor. Perfecto. Compartan el video, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, escríbanme en los comentarios qué les pareció esta nueva plática con el nuevo parte o la nueva parte del audio. Si les ayudó, si no les está ayudando, qué mejorarían, ¿sale? Cuídense mucho, suscríbanse a mis redes sociales, mándenme correos si es que necesitan alguna pregunta, alguna duda. Y si no los va a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.